Che, ¿cómo andas? Me alegro de que te sumes a esta nueva inmersión. Hoy vamos a meternos de lleno. Dale. Un documento que me hizo pensar bastante y creo que a vos también te va a dar que hablar. A ver. Se llama Ni tropa ni espectador, militante y data del 14 de noviembre de 2024. Sí, la verdad es que es un texto que interpela en el contexto actual. ¿Verdad? Argentina está en una situación complicada, hay mucha incertidumbre. Y este documento plantea la necesidad de un nuevo tipo de acción política, una nueva forma de ser militante. Exacto. Y lo que me llamó la atención es cómo usan dos metáforas, Ajá. el soldado y el soldador, para describir dos formas diferentes de encarar el activismo. Pero antes de meternos de lleno en eso, contame un poco más del contexto que pinta el documento. ¿Qué tan grave es la situación? Aquí no se anda con vueltas, ¿eh? Habla de una pobreza que no para de crecer, del desempleo, de la explotación laboral, de que la guita no alcanza para nada. Y Un panorama bastante desalentador para la mayoría de los argentinos. Claro, y lo que a mí me preocupa es la desilusión política que se palpa. El documento menciona que el 56% del electorado votó por un gobierno que, según ellos, perpetúa estos problemas. Es un dato que da para pensar, ¿no? ¿Por qué la gente vota en contra de sus propios intereses? ¿Es resignación, falta de información o hay algo más profundo ahí? ¿Qué te acerca a vos? No sé, es complejo. Yeah. Pero el documento va más allá de la cuestión económica y política. También habla de una crisis social, ¿verdad? tal cual. Describe una erosión de las estructuras sociales, un individualismo que nos aleja del bien común. Se perdió la confianza en las instituciones y cada uno está en la suya. Y me imagino que la tecnología, las redes sociales, todo eso también influye en esta dinámica. Sin dudas. El documento lo relaciona con un cambio cultural Ajá. que impacta en cómo nos relacionamos y participamos en la sociedad. Habla incluso de la economía libidinal, Claro. que básicamente describe cómo nuestros deseos y emociones se canalizan hacia el consumo y la satisfacción individual, en vez de la acción colectiva. Esa idea de la economía libidinal me parece súper interesante. O sea, no es que la gente sea egoísta por naturaleza, sino que el sistema mismo nos empuja hacia el individualismo. Exactamente. Y esto nos lleva al meollo del asunto. ¿Dónde encaja la militancia en este contexto tan jodido? Claro, con tanta desilusión y apatía, ¿cómo se puede pensar en la acción colectiva? Bueno, el documento argumenta que hay un pacto entre la política y el capital que alimenta esta inacción. Y lo que es peor, las organizaciones tradicionales, Sí, como ok. sindicatos o partidos políticos, en vez de romper este pacto, a veces terminan siendo funcionales a él. ¿En qué sentido funcionales? No entiendo bien a qué se refiere. Bueno, por ejemplo, el documento critica que estas organizaciones se enfocan más en sus propios intereses sectoriales que en buscar soluciones para el conjunto de la sociedad. Ah, ya veo. Es como si estuvieran más preocupados por mantener sus privilegios dentro del sistema que por cambiarlo de raíz. Exacto. Y también se cuestiona su forma de funcionar, esas estructuras jerárquicas, burocráticas, que terminan siendo un obstáculo para la verdadera participación ciudadana. Ya. Ahí es donde entran las metáforas del soldado y el soldador. Claro, me acuerdo que las mencionaste al principio. Sí. Me intriga saber cómo las utilizan para describir estos dos tipos de militancia. Ahora, Podríamos profundizar un poco en eso. dale, buenísimo. El soldado vendría a representar esa militancia tradicional, verticalista, Sí. donde la obediencia y la disciplina son claves. Es como un ejército que recibe órdenes y las ejecuta sin chistar. Y por el contrario, el soldador, ¿qué representa? El soldador simboliza una militancia más horizontal, autónoma, creativa. No se trata de seguir órdenes, sino de construir desde abajo, de unir fuerzas, de crear redes, de buscar soluciones innovadoras. Es como un artesano que va soldando piezas diferentes para crear algo nuevo y más fuerte. Me gusta esa imagen del soldador, la de unir lo que está fragmentado, reconstruir lo que está roto. Y creo que esa idea de la construcción colectiva es fundamental en el contexto actual, donde la sociedad está tan dividida. Totalmente. El documento llama a soldar esas fracturas sociales, a tejer redes de solidaridad para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Pero con tanta desconfianza y desilusión, Claro. esa tarea de soldar no debe ser nada fácil, ¿no? ¿Cómo se propone el documento llevarla a cabo? Bueno, no hay fórmulas mágicas. Claro. Pero el documento apela a la autonomía, a la creatividad, a la capacidad de organizarse desde abajo, de generar nuevas formas de participación. Te referís a algo parecido a lo que pasó en el 2001, con las asambleas barriales, las cacerolas, los Ya. piquetes. Exactamente. En ese momento, la gente se autoorganizó desde la base, sin estructuras preestablecidas, y logró generar un movimiento social potente. El documento nos invita a recuperar esa energía, esa capacidad de crear desde abajo. Claro, pero también hay que tener en cuenta que la sociedad cambió bastante desde el 2001.
¿Cómo adaptar la militancia a esta nueva realidad, con la influencia de la tecnología, el individualismo, etcétera? Esa es la gran pregunta. El Híjole. documento no da respuestas cerradas, Ya veo. pero nos invita a reflexionar, a experimentar, a buscar nuevas formas de conectar, de organizarnos, de actuar. Menciona la importancia de comprender las nuevas formas de habitar el espacio público, el Claro. trabajo, la familia, el barrio. Tal cual. La militancia no puede ser ajena a estas transformaciones. Tiene que encontrar la forma de conectar con las necesidades, las preocupaciones, los deseos de la gente en el contexto actual. Hablan de una fenomenología de comportamientos concretos, sentimientos acumulados y dramas no contabilizados. Es decir, hay que ir más allá de los discursos grandilocuentes, de las consignas abstractas. Hay que conectar con la realidad cotidiana de la gente, con sus emociones, sus experiencias. Y me imagino que la memoria también juega un papel importante, ¿no? Aprender de las experiencias del pasado para no repetir los errores. Sin dudas, el documento recuerda las luchas por la justicia social, Pero las movilizaciones, los sueños de un futuro mejor. Pero no se trata de quedarse anclados en el pasado, sino de usar esa memoria como inspiración para las luchas del presente, para mantener viva la esperanza. Me parece que esta idea de la memoria como un motor para la acción es clave. Y hablando de acción, el documento termina con una frase que me impactó. La fuerza está en nosotros. Es un llamado a la acción, a confiar en nuestra propia capacidad de generar un cambio. No es una tarea fácil, pero nos recuerda que no estamos solos, que hay una fuerza colectiva que podemos activar. Esa fuerza colectiva, ¿cómo se canaliza? ¿Cuáles son las formas de soldar que propone el documento? Me imagino que en la segunda parte de nuestra inmersión podemos profundizar en eso, ¿verdad? Sí, claro. En la próxima parte vamos a explorar con más detalle cómo se puede soldar una nueva forma de militancia en el contexto actual. Volviendo a la idea de ese pacto entre la política y el capital que mencionábamos antes, Sí. el documento argumenta que este pacto es tan fuerte que termina generando una sensación de derrota, de Ajá. resignación en la sociedad. Claro, como si nos hubieran metido en la cabeza que nada puede cambiar. El sistema es así, punto. Pero ¿cómo funciona concretamente este pacto? ¿Cuáles son las consecuencias para la gente común? Bueno, el documento plantea que este pacto se basa en la idea de que el bienestar individual depende exclusivamente del éxito económico. Ah. Entonces se promueve un individualismo extremo, Mm. una competencia feroz, donde cada uno está luchando por su propio beneficio sin importar el costo social. O sea que en vez de buscar el bien común, Claro. lo que prima es el sálvese quien pueda. Exactamente. Y claro, en ese contexto es lógico que la gente se desilusione de la política y se repliegue sobre sí misma. Exacto. Y lo que es peor, este pacto también se traduce en una desvalorización de lo colectivo, de la participación ciudadana, de la solidaridad. Se nos hace creer que la única forma de progresar es a través del consumo, del éxito individual, y que cualquier intento de cambiar las cosas de manera colectiva está condenado al fracaso. Me hace acordar esa frase de Margaret Thatcher. No existe la sociedad, solo existen individuos y familias. Como si la idea misma de comunidad fuera una amenaza para el sistema. Es una buena analogía. Y el documento argumenta que las organizaciones tradicionales, en lugar de desafiar esta lógica individualista, muchas veces terminan reproduciéndola. ¿En qué sentido? ¿Podrías darme un ejemplo concreto? Por ejemplo, se critica que muchos sindicatos se enfocan únicamente en defender los intereses de sus afiliados, Sí, sin tener en cuenta el impacto de sus reclamos en el resto de la sociedad, ya veo. o que algunos partidos políticos se preocupan más por ganar elecciones que por generar un cambio real. Claro, ahí se ve claramente la lógica del soldado que mencionábamos antes. ¿Sí? Seguir las órdenes, defender el propio territorio, sin cuestionar el panorama general. Pero si esas organizaciones no están funcionando, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo romper este pacto y construir algo diferente? Bueno, el documento propone una nueva forma de militancia Ajá. representada por la figura del soldador, Ajá. en vez de estructuras rígidas y jerárquicas. Se propone una organización más horizontal, basada en la autonomía, la creatividad, la construcción colectiva. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué significa ser un soldador en el contexto actual? Significa, por ejemplo, organizarse desde la base, en los barrios, en los lugares de trabajo, para identificar las necesidades concretas de la gente y buscar soluciones colectivas. Significa generar espacios de encuentro, de diálogo, Sí. donde se puedan debatir ideas y construir proyectos en conjunto. Es como recuperar la idea de la comunidad, del trabajo en equipo,
pero desde una perspectiva más autónoma y creativa. Exacto. Y también implica ser más flexible, más adaptable a los cambios constantes de la realidad. Claro. El documento habla de la necesidad de leer la realidad, de entender las nuevas formas de habitar el espacio público, el trabajo, la familia, el barrio. Claro, no se puede pretender aplicar las mismas fórmulas del pasado en un mundo que está en constante transformación. ¿Y cómo se conecta esta idea del soldador con la experiencia del 2001 que mencionábamos antes? Bueno, el documento recuerda el 2001 como un momento de efervescencia social, ¿Sí? donde la gente se autoorganizó desde abajo y logró desafiar el poder establecido. Ajá. Las asambleas barriales, las cacerolas, los piquetes fueron ejemplos de esa capacidad de crear nuevas formas de participación, de construir poder popular. Claro, en ese momento la bronca y la desesperación fueron el motor de la movilización. Pero la situación actual es diferente. Hay mucha desilusión, mucha apatía. ¿Cómo se puede reactivar esa energía colectiva en un contexto tan desmoralizante? Es un desafío enorme, sin dudas, Sí. pero el documento apuesta a la capacidad de la gente de organizarse, Claro. de crear, de soñar un futuro diferente. No se trata de replicar las mismas formas de lucha del pasado, sino de encontrar nuevas estrategias, nuevas narrativas que conecten con las necesidades y deseos de la gente en el presente. Me gusta esa idea de la militancia como un proceso creativo, Sí. como una búsqueda constante de nuevas formas de conectar, de organizarse, de actuar, y me parece que la memoria juega un papel fundamental en ese proceso. Totalmente. El documento nos invita a recordar las luchas del pasado, Claro. no para quedarnos anclados en la nostalgia, sino para aprender de los errores, para inspirarnos en la valentía de quienes nos precedieron, para mantener viva la esperanza de que un mundo mejor es posible. Es como decir, acá estamos, y no es poco, ¿no? Exacto. Reconocer que hay una historia de lucha, de resistencia, que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Y si bien el panorama actual puede parecer desalentador, también hay muchos ejemplos de gente que está soldando desde abajo, construyendo alternativas, generando espacios de esperanza. Exacto. El documento no se queda en el análisis crítico, Ajá. sino que también destaca la importancia de visibilizar y apoyar las experiencias de soldadura que ya están sucediendo. ¿Y qué tipo de experiencias son esas? ¿Podrías contarme algún ejemplo concreto? Claro. Mencionan, por ejemplo, las cooperativas de trabajo, las organizaciones barriales que luchan por el acceso a la vivienda, la salud, la educación, los colectivos feministas que se organizan para combatir la violencia de género, los movimientos ambientalistas que defienden la naturaleza. O sea, un montón de iniciativas que, si bien son diversas en sus objetivos, comparten esa lógica de la soldadura. La construcción colectiva desde abajo, la autonomía, la creatividad, la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de la gente. Exactamente. Y el documento nos invita a mirar con atención estas experiencias, a aprender de ellas, a conectarlas entre sí, a tejer redes de solidaridad que permitan multiplicar su impacto. Me parece que esa idea de conectar las luchas, Sí. de construir una red de soldadores a lo largo y ancho del país, es fundamental para generar un cambio real. Pero, claro, no es una tarea fácil. No, para nada. Implica superar las divisiones, las desconfianzas, los personalismos que muchas veces nos debilitan. Pero el documento nos recuerda que la fuerza está en nosotros, en nuestra capacidad de unirnos, de organizarnos, de luchar por un futuro más justo y solidario. Y esa lucha, ¿cómo se articula con la dimensión política? Claro. Porque si bien las experiencias de soldadura que mencionabas son importantes, Sí. también es necesario incidir en las decisiones que se toman desde el poder, ¿no? Sí, claro. El documento no propone abandonar la política, sino transformarla. Se trata de construir una nueva forma de hacer política más participativa, más democrática, más cercana a las necesidades de la gente. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Qué herramientas propone el documento para incidir en el ámbito político? Bueno, se habla de la necesidad de generar nuevos espacios de debate, Sí. de formación política, de construcción de consensos. Se menciona la importancia de la comunicación popular, de las redes sociales, como herramientas para visibilizar las luchas, para generar conciencia, para movilizar a la gente. O sea que la soldadura no se limita al ámbito local, No, sino que también tiene que proyectarse hacia el ámbito político para incidir en las decisiones que afectan a toda la sociedad. exactamente. Y el documento nos invita a pensar en grande, a no conformarnos con pequeñas conquistas, sino a aspirar a un cambio profundo del sistema, a la construcción de una sociedad
más justa, más igualitaria, más solidaria. Y en esa construcción, ¿qué rol juega el individuo? ¿Cómo se puede ser un soldador en la vida cotidiana? Claro. Más allá de la participación en organizaciones y movimientos sociales. Esa es una pregunta clave. El documento plantea que la militancia no se limita a la acción política formal, sino que se expresa en cada uno de nuestros actos, en nuestras decisiones cotidianas. ¿Podrías darme algún ejemplo? Claro. Ser un soldador en la vida cotidiana puede significar consumir productos de manera responsable, apoyar a los pequeños productores, cuidar el medio ambiente, educar a nuestros hijos en valores de solidaridad y respeto, construir relaciones más justas y equitativas con las personas que nos rodean. O sea que la soldadura no es solo una cuestión política, No, sino también una forma de vida, una ética, una manera de relacionarnos con el mundo. exactamente. Se trata de ser conscientes de que nuestras acciones individuales tienen un impacto en lo colectivo Claro. y de asumir la responsabilidad de construir un mundo mejor a partir de nuestras propias decisiones. Me parece una idea muy potente la de que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, Sí. un soldador en potencia, Sí, sin importar nuestro lugar en la sociedad. sí, y el documento nos invita a no subestimar el poder de las pequeñas acciones, de los gestos cotidianos, de la construcción de redes de solidaridad desde abajo. Porque al final la transformación social se construye paso a paso, persona a persona, soldando pequeñas piezas hasta formar un todo más grande y más fuerte. Y en ese proceso de construcción, ¿qué lugar ocupa la alegría, el humor, la creatividad? Porque muchas veces la militancia se asocia con la seriedad, el sacrificio, la lucha constante. Tenés razón. A veces se nos olvida que la militancia también puede ser un espacio de encuentro, de celebración, de creación colectiva. El documento menciona la importancia de lo fraterno, lo interpersonal, lo interviniente, Ya. como elementos clave para construir una militancia más humana, más alegre, más conectada con las emociones de la gente. Me gusta esa idea de la militancia como un espacio de encuentro, de creación colectiva, donde se pueda disfrutar del proceso más allá de las dificultades y los desafíos que implica. Y el documento nos invita a dejar de lado la queja, la resignación, la parálisis, a pasar a la acción, Claro. aunque sea de forma precaria e imperfecta. Porque al final lo importante es movernos, intentar experimentar, construir en conjunto. Me parece un mensaje muy inspirador, sobre todo en el contexto actual, donde muchas veces la desilusión nos paraliza. Sí. Y hablando de inspiración, el documento hace referencia a las grandes movilizaciones del pasado, ¿verdad? Sí, recuerda la Marcha Seiza en el 73, la Marcha Obrera del 82, la Marcha Federal del 94, la Plaza del 2001, la ESMA en 2004. Momentos históricos donde la gente se unió para reclamar, para soñar, para construir un futuro diferente. Pero ¿cómo se pueden recrear esos momentos de efervescencia colectiva en el presente, con una sociedad tan fragmentada, tan individualista? Es un desafío, sin dudas. Pero el documento nos invita a recuperar la memoria de esas luchas, no para quedarnos anclados en el pasado, sino para inspirarnos en la fuerza colectiva que se manifestó en esos momentos. Porque si algo nos enseña la historia es que la gente, cuando se une, cuando se organiza, cuando lucha por un objetivo común, puede lograr grandes cosas. Me parece que esa es la clave. Recuperar la confianza en el poder colectivo, la capacidad de la gente de transformar la realidad. Sí. Y el documento nos deja un mensaje muy claro al respecto. La fuerza está en nosotros. Exacto. Y esa fuerza no se refiere solo a la capacidad de movilización, sino también a la creatividad, a la imaginación, a la capacidad de soñar un futuro diferente y de construirlo en conjunto. Es un llamado a la acción, a la esperanza, a la confianza en nuestra propia capacidad de transformación. Y me parece un buen punto de partida para la próxima parte de nuestra inmersión, donde vamos a explorar más en detalle cómo se puede soldar una nueva forma de militancia en el contexto actual. Me parece perfecto. En la próxima parte vamos a analizar las estrategias, las herramientas, las narrativas que propone el documento para construir una soldadura efectiva y transformadora. Bueno, retomando lo que veníamos charlando, me quedé pensando en esa idea de la soldadura como una forma de construir un futuro diferente. Pero en la práctica, ¿cómo se traduce eso en estrategias concretas? ¿Qué herramientas propone el documento para pasar de la teoría a la acción? Tenés razón, no alcanza solo con la metáfora del soldador, hay que ver cómo se materializa esa idea en la realidad. Y el documento, si bien no da recetas mágicas, sí plantea algunas estrategias interesantes para llevar adelante esa soldadura transformadora. Dale, contame más. Me intriga saber cuáles son esas estrategias. Bueno, en primer lugar se destaca la importancia de la organización. Pero no se trata de la organización tradicional, verticalista, sino de una organización más horizontal basada en la autonomía, la cooperación y la construcción colectiva.
Te referís a algo parecido a lo que vimos en el 2001, con las asambleas barriales, las redes de trueque, etc. Exacto. El documento recupera esa experiencia como un ejemplo de cómo la gente puede organizarse desde abajo sin necesidad de estructuras jerárquicas para dar respuesta a sus necesidades concretas. Claro, pero también hay que tener en cuenta que la sociedad cambió bastante desde el 2001. ¿Cómo adaptar esas formas de organización a la realidad actual con la influencia de la tecnología, las redes sociales, etcétera? Buena pregunta. Y el documento no es ajeno a esas transformaciones. De hecho, plantea la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la organización colectiva. Por ejemplo. Bueno, se habla de la posibilidad de crear plataformas digitales que faciliten la comunicación entre los distintos grupos y organizaciones que están trabajando en la soldadura. También se menciona la importancia de utilizar las redes sociales para difundir las luchas, generar conciencia, convocar a la movilización. Claro, las redes sociales pueden ser una herramienta muy poderosa para visibilizar las problemáticas, para conectar a la gente, para generar un sentido de comunidad, pero también tiene sus riesgos, ¿no? A veces se generan burbujas informativas, se difunden noticias falsas, se polarizan las discusiones. Totalmente de acuerdo. Por eso el documento también hace hincapié en la necesidad de desarrollar una comunicación responsable basada en la verificación de la información, el respeto por la diversidad de opiniones y la búsqueda de consensos. O sea que la tecnología es una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal. Lo importante es saber usarla de manera estratégica para fortalecer la soldadura y no para generar más divisiones. Exactamente. Y otra estrategia clave que menciona el documento es la formación política. No se trata de adoctrinar a la gente, sino de generar espacios de debate, de reflexión crítica, donde se puedan analizar las problemáticas del país y del mundo y construir propuestas colectivas para transformar la realidad. Me parece fundamental eso que decís de la formación política. Porque muchas veces la gente se desilusiona de la política porque no la entiende, porque la ve como algo ajeno, lejano. Claro, y la formación política busca acercar la política a la gente, hacerla más comprensible, más accesible, más participativa. ¿Y esa formación política dónde se puede llevar a cabo? Bueno, el documento menciona una variedad de espacios, desde las universidades y centros de estudio hasta los sindicatos, las organizaciones barriales, los clubes, las bibliotecas populares. La idea es que la formación política sea un proceso abierto, horizontal, que llegue a todos los rincones de la sociedad. Me gusta esa idea de la formación política como un proceso abierto que no se limita a las instituciones tradicionales. Y hablando de instituciones, el documento también hace referencia a la necesidad de construir una nueva forma de hacer política, ¿verdad? Sí se plantea la necesidad de superar la política tradicional, verticalista, burocrática y construir una política más participativa, más democrática, más cercana a las necesidades de la gente. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bueno, el documento propone algunas herramientas concretas. La democracia participativa, los presupuestos participativos, la revocatoria de mandatos, la iniciativa popular, entre otras. Se trata de mecanismos que permitan a la ciudadanía incidir directamente en las decisiones que afectan sus vidas. Claro, la idea es que la gente no sea solo un elector cada 2 o 4 años, sino que tenga un rol activo en la construcción de la política. Exacto. Y otra herramienta fundamental que menciona el documento es la comunicación popular. ¿Te referís a los medios comunitarios, las radios alternativas, etcétera? Sí, pero también a cualquier forma de comunicación que permita a la gente expresarse, contar sus historias, visibilizar sus luchas. O sea que la comunicación popular no se limita a un tipo de medio específico, sino que es una forma de comunicar, una manera de construir un relato colectivo desde abajo. Exactamente. Y el documento plantea la necesidad de fortalecer la comunicación popular como una herramienta para contrarrestar el discurso hegemónico, para generar conciencia crítica, para movilizar a la gente. Me parece clave eso que decís de contrarrestar el discurso hegemónico, porque muchas veces los grandes medios de comunicación reproducen los discursos de poder, invisibilizan las luchas sociales, generan miedo y desconfianza en la gente. Totalmente. Por eso la comunicación popular juega un rol fundamental en la construcción de un relato alternativo que refleje las necesidades, los deseos, las luchas de la gente común. ¿Y esa comunicación popular cómo se articula con las estrategias de organización y formación política que mencionabas antes? Bueno, la idea es que la comunicación popular sea un espacio de encuentro, de debate, de construcción colectiva. Un espacio donde se puedan compartir experiencias, articular luchas, generar estrategias conjuntas.
O sea que la comunicación popular no es solo un medio para difundir información, sino también una herramienta para tejer redes, para fortalecer la organización, para construir un movimiento social más amplio y más potente. Exactamente. Y el documento nos invita a pensar la comunicación popular como un proceso creativo donde la gente pueda expresarse libremente, contar sus historias, construir su propio relato. Me gusta esa idea de la comunicación popular como un proceso creativo donde la gente sea protagonista de su propia historia. Y hablando de protagonistas, el documento también hace referencia al rol del individuo en la construcción de la soldadura, ¿verdad? Sí se plantea que la militancia no se limita a la participación en organizaciones o movimientos sociales, sino que se expresa en cada uno de nuestros actos, en nuestras decisiones cotidianas. ¿Podrías darme algún ejemplo concreto? Claro. Ser un soldador en la vida cotidiana puede significar consumir productos de manera responsable, apoyar a los pequeños productores, cuidar el medio ambiente, educar a nuestros hijos en valores de solidaridad y respeto, construir relaciones más justas y equitativas con las personas que nos rodean. O sea que la soldadura no es solo una cuestión política, sino también una forma de vida, una ética, una manera de relacionarnos con el mundo. Exactamente. Se trata de ser conscientes de que nuestras acciones individuales tienen un impacto en lo colectivo y de asumir la responsabilidad de construir un mundo mejor a partir de nuestras propias decisiones. Me parece una idea muy potente, la de que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, un soldador en potencia, sin importar nuestro lugar en la sociedad. Sí, y el documento nos invita a no subestimar el poder de las pequeñas acciones, de los gestos cotidianos, de la construcción de redes de solidaridad desde abajo. Porque al final la transformación social se construye paso a paso, persona a persona, soldando pequeñas piezas hasta formar un todo más grande y más fuerte. Y en ese proceso de construcción, ¿qué lugar ocupa la alegría, el humor, la creatividad? Porque muchas veces la militancia se asocia con la seriedad, el sacrificio, la lucha constante. Tenés razón, a veces se nos olvida que la militancia también puede ser un espacio de encuentro, de celebración, de creación colectiva. El documento menciona la importancia de lo fraterno, lo interpersonal, lo interviniente, como elementos clave para construir una militancia más humana, más alegre, más conectada con las emociones de la gente. Me gusta esa idea de la militancia como un espacio de encuentro, de creación colectiva, donde se puede disfrutar del proceso, más allá de las dificultades y los desafíos que implica. Y el documento nos invita a no perder la esperanza, a confiar en la fuerza colectiva, a seguir soldando un futuro mejor, con alegría, creatividad y convicción. Me parece un mensaje muy inspirador, un llamado a la acción para todos aquellos que, como vos y como yo, soñamos con un mundo más justo, más solidario, más humano. Y creo que este Deep Dive nos ha brindado algunas herramientas para pensar cómo podemos contribuir a esa construcción colectiva, cada uno desde nuestro lugar, con nuestras propias capacidades y deseos. Totalmente. Espero que esta inmersión en el concepto de militancia te haya resultado útil y te inspire a seguir soldando un futuro mejor. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima. Apode.